Continuamos con la presentación del segundo video, la cual va a tratar esta vez sobre los costos de adaptación molecular al exposoma químico, un enfoque en las vías metabólicas de los sinobióticos para ser específicos. Para introducir el tema de lo que se va a abarcar en esta exposición, vamos a mencionar que los organismos tienen la capacidad de adaptarse a su entorno mediante diferentes mecanismos. Para los vertebrados, los xenobióticos son detectados, metabolizados y eliminados a través de rutas metabólicas específicas, conocidas como las vías inducibles de metabolización de xenobióticos. Dichas vías también pueden generar intermediarios tóxicos que son altamente reactivos. Alrededor de todo este tema se abordará cómo la complejidad del exposoma químico afecta el equilibrio entre la desintoxicación y los efectos negativos, ya que hay una gran discrepancia entre la pequeña cantidad de proteínas involucradas en estas vías. Solo hablo de unas pocas docenas, y la enorme diversidad del exposoma químico, que esta incluye decenas de miles de sustancias. Hay algunas proteínas XMP que tienen baja especificidad, lo que así les va a permitir procesar una amplia variedad de sustancias químicas, lo que da lugar a efectos indeseables como la inhibición cruzada, un metabolismo ineficaz y la liberación de intermediarios tóxicos. Además, hay muchas proteínas XMP que tienen funciones dentro del organismo que pueden verse alteradas por la exposición a químicos externos. Lo que sería siendo el microbioma intestinal produce diversos metabolitos que ingresan al cuerpo, formando así parte del exposoma químico. Dicho microbioma va a poder metabolizar xenobióticos, eliminarlos o generar derivados tóxicos. Estas complejas interacciones entre sustancias químicas de diferentes fuentes se ejemplifican con la diversidad de funciones del receptor de hidrocarburos arílicos que se unen y transmiten señales de una gran cantidad de xenobióticos, metabolitos del microbioma, sustancias químicas de la dieta y compuestos endógenos. Con esta introducción, ahora sí vamos a darnos paso al primer subtema, que sería el exposoma y el ecoexposoma. Bien, en las últimas décadas ha habido un gran progreso en la caracterización de los genomas de diversas especies, pero al mismo tiempo se ha avanzado menos en la comprensión de las exposiciones ambientales y sus efectos biológicos. En el año del 2005, Criswell introdujo el concepto de exposoma, lo que se refiere al conjunto de todas las exposiciones ambientales a las que uno como individuo está sujeto a lo largo de toda su vida, comenzando desde muy temprano en el periodo prenatal, y el exposoma va a complementar al genoma y su interacción influye tanto en los estados fisiológicos como patológicos del cuerpo. Y lo que es el exposoma tiene dos aspectos clave. Primero, va a ser que abarca una amplia gama de exposiciones como las químicas, las físicas, biológicas, psicológicas, sociales y conductuales. Y segundo, cubre todo el ciclo de vida de un individuo, incluyendo los periodos críticos de vulnerabilidad como serían la gestación, la infancia, la adolescencia y la vejez. Lo que es el concepto del exposoma se ha ido desarrollando con el pasar del tiempo y se ha comenzado a operar de manera más práctica. Hay investigadores como Rappaport y Smith, a quienes han centrado sus estudios en la identificación detallada de sustancias químicas en los fluidos corporales. Para esto utilizando tecnologías avanzadas como la espectrometría de masas de alta resolución, que les permitieron estudiar simultáneamente miles de compuestos.
y esto ha dado lugar a la exposómica, que se refiere al estudio integral del exposoma. Además, la exposómica se ha vinculado con otras áreas como la metabolómica y la transcriptómica, creando así el concepto de exposómica funcional, la cual se enfoca principalmente en entender cómo las exposiciones ambientales afectan biológicamente al organismo. Y a medida que el concepto de exposoma se ha expandido, también se ha introducido la idea de un ecoexposoma, el cual examina las interacciones biodireccionales entre los humanos y el medio ambiente, destacando cómo los estresores ambientales afectan a los ecosistemas y a los organismos dentro de ellos. Esto abre nuevas oportunidades como para la colaboración entre las ciencias de la salud humana y la ecotoxología. También hay un área clave de investigación en el exposoma, que es la caracterización de su componente químico. Hoy en día se puede analizar muestras biológicas como sangre, orina y cabello para detectar miles de sustancias químicas, así como sus productos de degradación utilizando metodologías no dirigidas. Todo esto nos ha permitido formular nuevas preguntas, como entender los efectos de las mezclas químicas complejas en la salud humana. Y en el ámbito farmacológico se ha estudiado el impacto de las interacciones entre medicamentos y en el contexto de los contaminantes. Aunque se han estudiado los mecanismos biológicos de adaptación a sustancias individuales, la complejidad del exposoma sigue siendo un reto. Y ahora sí, el exposoma no solo incluye contaminantes y fármacos, sino también componentes dietéticos y especialmente metabolitos microbianos. Esta revisión bien, continuamos. También hay un área clave de investigación en el exposoma, que es la caracterización de su componente químico. Hoy en día se puede analizar muestras biológicas como sangre, orina y cabello para detectar miles de sustancias químicas, así como sus productos de degradación utilizando metodologías no dirigidas. Todo esto nos ha permitido formular nuevas preguntas, como entender los efectos de las mezclas químicas complejas en la salud humana. Y en el ámbito farmacológico se ha estudiado el impacto de las interacciones entre medicamentos y en el contexto de los contaminantes. Aunque se han estudiado los mecanismos biológicos de adaptación a sustancias individuales, la complejidad del exposoma sigue siendo un reto. Y ahora sí, el exposoma no solo incluye contaminantes y fármacos, sino también componentes dietéticos y especialmente metabolitos microbianos. Esta revisión busca analizar los desafíos que presenta la complejidad del exposoma y cómo los mecanismos adaptativos del cuerpo que permiten lidiar con la exposición a sustancias individuales podrían verse comprometidos cuando se enfrentan a miles de sustancias químicas diferentes. Como siguiente subtema tenemos la adaptación biológica a sustancias químicas exógenas. Empezamos a abarcar esto sabiendo que las células y los organismos han desarrollado sistemas de defensa que les permiten desintoxicar y eliminar sustancias químicas exógenas, las que conocemos como xenobióticos. Estos sistemas van a ser esenciales para la supervivencia, ya que van a proteger a las células y organismos de los efectos nocivos de estas sustancias. Aunque estos sistemas existen en todos los grupos biológicos, pues hay una gran diversidad en su funcionamiento. Dichos sistemas son activados en respuesta a la presencia de xenobióticos y su objetivo principal es limitar la intensidad o los efectos dañinos de estos compuestos. Al menos en los mamíferos, los xenobióticos o sus metabolitos son excretados principalmente a través del riñón o la bilis y son metabolizados principalmente en el hígado
y en algunos casos por la microbiota intestinal. Ahora, el proceso de eliminación y desintoxicación de xenobióticos en los mamíferos involucra enzimas metabolizadoras de xenobióticos y transportadores que trabajan para hacer que los xenobióticos sean más hidrofílicos, o sea, solubles en agua, para así facilitar su excreción, dado que hay muchos xenobióticos que son hidrófobos que no tienen la acción de las XME y los transportadores. Dichos compuestos van a acumularse en los tejidos grasos. Este metabolismo de xenobióticos en mamíferos se va a llevar a cabo en varias fases. En la fase 1, las enzimas, como serían los citocromos P450, van a agregar oxígeno a los xenobióticos hidrófobos. En la segunda fase, van a llegar otras enzimas para agregar grupos hidrófilos, como azúcares o aminoácidos. Esto va a hacer que los xenobióticos sean más solubles en agua. Y finalmente, en la fase 3, estos metabolitos son transportados fuera de las células y excretados a través de la orina o la bilis. Sin embargo, a pesar de su papel crucial en la desintoxicación, estas vías de metabolización pueden tener efectos secundarios. Por ejemplo, los intermediarios reactivos generados en la fase 1 del metabolismo, como los epóxidos, pueden ser extremadamente reactivos y causar toxicidad al unirse al ADN o a las proteínas, además de que la actividad de los citocromos P450 pueden generar especies reactivas de oxígeno que igualmente van a ser tóxicas. Todos estos efectos paradójicos nos muestran que, aunque las vías de desintoxicación son primordiales, también pueden generar riesgos, especialmente cuando hay exposiciones crónicas. Además, las enzimas metabolizadoras de xenobióticos, existen receptores celulares que detectan los xenobióticos y activan las respuestas de defensa, como los receptores de aryl hidrocarburo o HR y el receptor X de pregnano, entre otros más. Todos estos receptores regulan la actividad de las XME y los transportadores, lo que ayuda al organismo a adaptarse a las exposiciones a los xenobióticos. También podemos destacar que aunque las enzimas y los receptores ayudan a adaptarse a los xenobióticos, este proceso de desintoxicación no va a ser perfecto. Hay algunas sustancias químicas como los hidrocarburos poliaromáticos que provienen tanto de fuentes naturales como de actividades humanas. Estos pueden aumentar su toxicidad a través de la bioactivación en las vías metabólicas y a largo plazo la exposición repetida a xenobióticos pues va a llegar a generar un mayor riesgo de daño celular, como mutaciones debido a la acumulación de intermediarios reactivos. Y debido a la gran diversidad de sustancias químicas en el exposoma químico, es decir, el conjunto de sustancias químicas a los que estamos expuestos, los efectos y costos de los mecanismos adaptativos son poco comprendidos, a pesar de que el cuerpo tiene sistemas de defensa complejos para manejar xenobióticos. Lo que es la exposición simultánea a miles de sustancias químicas puede llegar a sobrepasar estos mecanismos de adaptación, lo que va a generar incertidumbre sobre sus efectos que tengan a largo plazo. Ahora vamos a hablar de las vías de respuesta del exposoma químico. Hay que tener presente la importancia de un cierto enfoque del exposoma, donde ahora sí tenemos que considerar las exposiciones a sustancias químicas de una manera holística. Quiero decir, teniendo en cuenta que los organismos no van a estar expuestos a una sola sustancia, sino a una gran variedad de ellas.
El exposoma químico en particular hace énfasis en la complejidad y diversidad de las exposiciones químicas a las que los organismos están sometidos, y la respuesta biológica frente a dichas exposiciones se caracteriza por ser igualmente compleja y multidimensional. Hay varios sistemas biológicos que están diseñados para responder a señales que pueden ser muy variadas y numerosas, y entre estos sistemas se incluye el de respuesta a xenobióticos, que detecta y responde a sustancias químicas extrañas al cuerpo. También está el sistema olfativo, que detecta compuestos volátiles, y el sistema inmunológico, que responde a moléculas grandes como proteínas o patógenos. Lo interesante es que, aunque estos sistemas biológicos están diseñados para detectar una amplia gama de sustancias, son bastante diferentes entre sí. Todo esto en cuanto a cómo perciben y responden a esos estímulos. Cada uno tiene mecanismos y procesos únicos para lidiar con las diversas sustancias químicas a las que un organismo esté expuesto. También, de los sistemas que mencioné, podemos expandirnos un poco más en lo que sería el sistema olfativo y el inmunitario. Al igual que el de respuestas a xenobióticos, todos tienen en común que responden a señales complejas. Para el sistema olfativo, los odorantes deben considerarse parte del exposoma químico, ya que pues son sustancias a las que los organismos están expuestos de forma continua. Este sistema tiene una gran capacidad de detectar una amplia variedad de olores, gracias a un repertorio muy amplio de cientos de receptores olfativos, cuya combinación activa pues, permite codificar la detección de un gran número de compuestos químicos. Y por el otro lado está el sistema inmunitario. También responde a señales complejas, pero funciona de manera diferente. ¿Por qué? Porque a través de reordenamientos genéticos puede generar una amplia variedad de anticuerpos que se unen específicamente a proteínas extrañas. Esta capacidad se adapta tanto de forma cuantitativa como cualitativa. Sin embargo, la respuesta inmunitaria innata, que es la primera línea de defensa del organismo, es más limitada en cuanto a especificidad y se activa solo por señales de peligro específicas. Y en el contexto de los xenobióticos, que son compuestos químicos extraños al organismo, pues se destaca que las proteínas involucradas en la respuesta a xenobióticos están diseñadas para manejar una enorme variedad de sustancias, a pesar de que en la práctica solo aquellas que representan un riesgo de toxicidad son las más relevantes. Y un aspecto clave de la respuesta a xenobióticos es la baja especificidad de proteínas involucradas, como las enzimas citocromo P450 y los receptores de xenobióticos HR o PXR. Estas proteínas pueden interactuar con una amplia gama de sustancias químicas, lo que se denomina promiscuidad. Dicha promiscuidad está relacionada con las propiedades estructurales de estas proteínas, como la flexibilidad de sus sitios de unión, que les permite reconocer una gran cantidad de compuestos. Además, el exposoma químico no solo está compuesto por xenobióticos, sino también por sustancias químicas del microbioma y de la dieta. Algunas sustancias pueden ser similares a los xenobióticos y por lo tanto pueden ser reconocidas por las mismas proteínas, complicando aún más la adaptación del organismo. Esta interacción entre diferentes tipos de sustancias químicas puede generar efectos tóxicos no deseados, por ejemplo, sinergias o antagonismos debido a la competencia por los mismos sitios de unión en las proteínas de la respuesta a xenobióticos. Esto hace que la adaptación al exposoma químico sea aún más compleja, ya que las interacciones entre las sustancias pueden desencadenar efectos inesperados y potencialmente dañinos. Siguiente subtema a abarcar
son las implicaciones de la escasa especificidad del sistema de respuesta del exposoma químico. Ahora bien, existen varias implicaciones de la baja selectividad de los mecanismos adaptativos del exposoma químico. En otras palabras, la escasa especificidad de las proteínas involucradas en la respuesta a xenobióticos. Como primera implicación tenemos a la actividades inconscientes en los componentes de la vía biológica. Hay algunos compuestos como los contaminantes orgánicos persistentes, entre paréntesis COP, por ejemplo las dioxinas, son detectados por los receptores xenobióticos como la AHR, pero no son bien metabolizados por las enzimas responsables. Esto provoca su bioacumulación en tejidos. Un ejemplo es la dioxina sebeso, abreviado TCDD, que aunque activa el receptor HR no puede ser procesada de manera eficiente por las enzimas. Esto resulta en la persistencia de estos compuestos en el organismo, lo que puede causar efectos tóxicos a largo plazo. La segunda implicación sería el aumento del riesgo de sustratos desacoplados. Esto debido a la baja selectividad de los citocromos P450, las enzimas responsables de metabolizar los xenobióticos pueden activar especies reactivas de oxígeno. En algunos casos, los xenobióticos no están bien posicionados para ser metabolizados correctamente, lo que resulta en la liberación de especies reactivas de oxígeno junto con el xenobiótico no modificado. Todo esto puede causar estrés oxidativo, que es dañino para las células y tejidos. La tercera implicación serían efectos inhibidores. Algunas sustancias como el TCDD, que si bien aunque no son fácilmente metabolizadas, pueden competir con otros sustratos para unirse a las enzimas del sistema citocromo, inhibiendo su actividad. Esta competencia entre varios compuestos químicos presentes en el organismo puede interferir con la capacidad de las enzimas para procesar otros xenobióticos, lo que aumenta el riesgo de efectos tóxicos. Y la cuarta implicación es el metabolismo no intencional de sustancias endógenas. La falta de selectividad también implica que compuestos endógenos, sustancias producidas por nuestro propio organismo, puedan ser metabolizados de manera inapropiada por las enzimas diseñadas para los xenobióticos. Como ejemplo de esto tenemos al estradiol, que puede ser metabolizado por la enzima citocromo P1B1 a compuestos que son genotóxicos, o sea, capaces de dañar al ADN, lo que además disminuye los niveles hormonales. Este tipo de metabolismo erróneo puede causar efectos secundarios tóxicos a largo plazo. Como siguiente subtema, ahora hablaremos de las múltiples funciones fisiológicas de los componentes del sistema de respuesta al exposoma. En este caso, el receptor de hidrocarburos arílicos como sistema de modelo. En los últimos años, los científicos han observado que proteínas de la vía de respuesta a xenobióticos, como el receptor AHR, no solo cumplen con la función de detectar y eliminar xenobióticos, sino que también están involucradas en una variedad de procesos biológicos cruciales. Esto es importante porque, si bien inicialmente se pensaba que estas proteínas eran especializadas para la detección de xenobióticos y desintoxicación, ahora se sabe que tienen funciones más amplias que pueden tener repercusiones tanto positivas como negativas para el organismo. Tenemos el caso
el HR puede ser un receptor sinobiótico, pero puede pasar a ser un regulador endógeno y pues obviamente tener funciones endógenas, aunque inicialmente se ha conocido por su papel en la desintoxicación, pues es un receptor que se activa cuando se une a compuestos químicos específicos, como algunos sinobióticos. Sin embargo, hay investigaciones recientes que muestran que este receptor también tiene roles biológicos fundamentales en el organismo que no están relacionados únicamente con la eliminación de toxinas. Los estudios en ratones knockout, que son aquellos en los que se elimina un gen específico, en este caso el gen que codifica para el HR, revelaron que los animales sin HR presentan una serie de defectos en varios sistemas del cuerpo, tales como el vascular, hepático, inmunológico, reproductivo y ocular. Esto nos indica que el HR no solo tiene un papel en la respuesta a los xenobióticos, sino que también regula el desarrollo y la fisiología de estos sistemas, incluso en ausencia de sustancias externas. El hecho de que estos efectos ocurran en ratones sin exposición a xenobióticos muestra que el HR también desempeña funciones endógenas, es decir, naturales dentro del organismo, que están vinculadas a su desarrollo, mantenimiento y homeostasis. Otro punto a destacar sería la diversidad en vertebrados e invertebrados. Pues el HR, como mencioné, era una proteína que ha estado presente a lo largo de la evolución, pero su función varía en diferentes especies. Con los vertebrados, como nosotros los humanos y otros mamíferos, el HR se activa principalmente para detectar xenobióticos y facilitar su eliminación. En el caso de los invertebrados, como Drosophila, también conocida como mosca de la fruta o también el Caenorhabditis elegans, un gusano nemátodo, se encontró que el HR está involucrado principalmente en procesos relacionados con el desarrollo y la diferenciación neuronal, no tanto con la eliminación de toxinas. Otro ejemplo sería el caso del pez cebra, que es una especie utilizada en muchos estudios biológicos, pues se descubrió que tiene 3 versiones del HR, cada una con una función diferente dependiendo de la especie, y esto muestra que a lo largo de la evolución el HR ha adoptado distintas características y roles, lo que refleja la adaptabilidad de las especies a sus entornos específicos. También tiene funciones microbianas, dietéticas y endógenas. Pues un hallazgo relevante ha sido que el HR no solo responde a los xenobióticos, sino también a sustancias dietéticas microbianas. Estos incluyen compuestos que forman parte del microbioma intestinal, como productos de la digestión de ciertos alimentos o productos naturales generados por el cuerpo, como hormonas y metabolitos. En este aspecto de la biología del HR sugiere que el receptor tiene funciones complejas que están involucradas no solo en la eliminación de toxinas externas, sino en el mantenimiento de la salud del organismo. Por ejemplo, el HR también va a estar presente en las células inmunitarias, particularmente en los linfocitos intestinales que forman parte del sistema inmunológico. Este hecho resalta su rol en la tolerancia inmunitaria hacia ciertas bacterias beneficiosas que componen la microbiota intestinal. A la vez, puede participar en la respuesta inmunitaria contra otros microorganismos patógenos.
Y la capacidad de este receptor de modular la respuesta inmune al reconocer tanto sustancias microbianas como xenobióticos puede tener implicaciones importantes en la salud intestinal y en la prevención de enfermedades autoinmunes o infecciosas. También, un área adicional en la que el HR juega un papel clave es en el metabolismo del triptófano, que es un aminoácido esencial que tiene múltiples funciones en el cuerpo, incluida la producción de serotonina, que es un neurotransmisor clave para el cerebro. También puede regular la actividad de los metabolitos derivados del triptófano, los cuales influyen en la supervivencia celular y otras funciones fisiológicas importantes. Pero el aspecto más complejo del HR y otras proteínas de la vía de respuesta a xenobióticos es la competencia entre las diferentes funciones que realizan. Debido a la escasa selectividad de muchos de estos receptores y enzimas, por ejemplo, la promiscuidad de los citocromos, las sustancias químicas que pueden interferir unas con otras. Esto es problemático porque cuando el HR se une a una sustancia tóxica como la dioxina, que activa la vía de respuesta a los xenobióticos, también puede bloquear otras funciones fisiológicas críticas. Por ejemplo, la competencia de ligandos. Si el HR se une a la dioxina, que es un xenobiótico altamente tóxico, este receptor ya no va a poder unirse a sustancias microbianas o metabolitos endógenos importantes para la salud, lo que interfiere con las funciones biológicas normales del receptor. Otro ejemplo, la inhibición de funciones fisiológicas. La dioxina no solo activa la respuesta a xenobióticos, sino que también inhibe otras vías biológicas dependientes de este receptor. Además, que la dioxina puede inducir a la producción de un represor del HR, conocido como AHRR, que bloquea aún más la actividad del receptor, empeorando las interferencias. Y en conclusión, el hecho de que el AHR y otras proteínas de la vía de respuesta a los xenobióticos tengan múltiples funciones y sean capaces de interactuar con una amplia variedad de compuestos refleja la complejidad del exposoma químico al que estamos expuestos. Estas proteínas no solo participan en la detoxificación, sino que también están involucradas en funciones cruciales para la homeostasis, el desarrollo y el sistema inmunológico. Sin embargo, esta versatilidad puede dar lugar a interacciones tóxicas cuando compuestos naturales o ambientales interfieren entre sí, afectando procesos fisiológicos y aumentando el riesgo de daño a largo plazo. Y un poco que ver con lo que mencioné ahorita al final, el siguiente subtema es la adaptación a largo plazo y epigenética. El nombre de este subtema viene de cómo los mecanismos epigenéticos pueden influir en la respuesta a la exposición a xenobióticos, tanto en el corto como en el largo plazo, y cómo pueden tener implicaciones evolutivas y transgeneracionales. Ahora sí, a corto plazo, el organismo responde a la exposición a xenobióticos principalmente mediante la inducción de XMP, que son mecanismos de desintoxicación y eliminación de sustancias tóxicas. Este proceso es útil para eliminar rápidamente los compuestos nocivos, pero también puede causar toxicidad a largo plazo si la exposición es continua o excesiva. En la adaptación a largo plazo, quiere decir a nivel de una o varias generaciones, el cuerpo puede adaptarse a través de regulación epigenética. Este proceso implica cambios hereditarios en la expresión genética que no afectan la secuencia del ADN, pero sí cómo se expresan los genes. Estos cambios epigenéticos pueden influir en genes responsables de la desintoxicación de xenobióticos. Por ejemplo, los genes que codifican las enzimas citocromo, como el citocromo P2B10,
y el citocromo el citocromo P2C37, que son activados por el receptor CAR. Aunque estos mecanismos pueden ayudar a mejorar la respuesta del organismo a sustancias tóxicas, también pueden tener efectos secundarios negativos, como un aumento en la expresión de genes que puede generar estrés oxidativo. Los cambios epigenéticos no solo ocurren en la generación expuesta a los xenobióticos, sino que también pueden ser transmitidos a generaciones futuras. Por ejemplo, la exposición a la fungicidad vinclosolina en la generación F0, que es la primera generación expuesta, indujo cambios epigenéticos que fueron detectados en la generación F3 con efectos en el comportamiento como la preferencia de pareja. Y este tipo de adaptación es conocido como adaptación transgeneracional. También tenemos mecanismos epigenéticos específicos, y dichos cambios pueden ocurrir en varias formas. La primera sería metilación del ADN, que es un proceso en el que se agregan grupos metilo a ciertas partes del ADN, lo que puede activar o silenciar la expresión de genes. Otro sería la modificación de histonas. Las histonas son proteínas que ayudan a empaquetar el ADN. Cuando se modifican pueden influir en la accesibilidad del ADN y por lo tanto en la expresión genética. Y por último está el ARN no codificantes. Estos ARN, como dicen, no codifican proteínas, pero juegan un papel en la regulación de la expresión génica. Ahora, un ejemplo de cómo los mecanismos epigenéticos pueden influir en las respuestas a los xenobióticos es el ya mencionado receptor HR. Dicho receptor es activado por varias sustancias incluidas dioxinas e hidrocarburos poliaromáticos, y la exposición a estos compuestos puede causar modificaciones en la metilación del ADN de los genes diana de HR, como el citocromo P1A1 y el AHRR, afectando así su expresión. Los cambios epigenéticos inducidos por la exposición a xenobióticos no son solo una respuesta a corto plazo, sino que también pueden ser mecanismos de adaptación a largo plazo que podrían influir en la evolución de las especies. Esto podría ser especialmente relevante en contextos en los que las poblaciones están expuestas a contaminantes o cambios ambientales que afectan a la supervivencia y el comportamiento. Sin embargo, la adaptación transgeneracional mediante cambios epigenéticos también plantea riesgos. Los cambios en los marcadores epigenéticos pueden ser beneficiosos en algunas circunstancias, pero pueden ser perjudiciales de igual forma, como en el caso de la hipometilación de genes asociados con la respuesta inmune a la desintoxicación, lo que puede contribuir a enfermedades crónicas o estrés metabólico. Y ya como último subtema tenemos los múltiples roles de la microbiota. Pues el microbioma intestinal juega un papel importante en la respuesta del organismo a los xenobióticos. El microbioma intestinal no solo produce metabolitos beneficiosos para la salud, sino que también puede generar productos tóxicos a partir de xenobióticos. Los cambios en la composición del microbioma pueden influir en la salud humana y en la respuesta al exposoma químico. Además, el receptor HR está involucrado en detectar estos metabolitos microbianos y en regular el sistema inmune, lo que resalta la interacción entre el microbioma, el sistema inmunológico y la detección de xenobióticos. Pero la relación entre estos elementos es muy compleja, y aunque el microbioma puede ayudar a eliminar xenobióticos, también puede generar efectos tóxicos dependiendo de cómo se llega a alterar. En resumen, el microbioma intestinal es crucial para la desintoxicación, pero su interacción con los xenobióticos también puede generar efectos tanto protectores como perjudiciales para la salud. Y ya como conclusión general,
pudimos ver cómo las proteínas que responden a los antibióticos nos ayudan bastante en la eliminación de sustancias químicas, pero también pueden causar toxicidad a largo plazo debido a la diversidad de la exposición. Y todos estos mecanismos de adaptación, aunque beneficiosos, pueden interferir con procesos fisiológicos y generar efectos secundarios negativos que no queremos. Además, se mencionan los nanomateriales como nuevos estresores y se destaca la importancia de los mecanismos epigenéticos y el microbioma en la adaptación a la exposición. Y aunque aún no se comprende completamente su impacto que tiene. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.